Bueno, trataré de ser breve, ¿no? Y agradezco a la FES, ¿verdad? Por la invitación y a todos ustedes, porque la verdad es que es una plataforma bien interesante de discutir. El tema es complicado, ¿no? O sea, cuando me dieron el título me preocupé un montón. Pasé 4 días en crisis pensando en cómo iba a abordar el tema, porque la verdad, lo socioecológico no es algo fácil de digerir, ¿no? Es algo que va, creo yo, que supera la escala de las ciudades. Y lo primero que se me vino cuando me sugirieron el tema es regresar un poco a la pregunta, ¿no? O sea, porque nosotros solemos confundir o solemos empezar a generar el problema desde la manera en que nosotros vemos el problema. No sé si ustedes pues, han escuchado o han leído de Zizek, ¿no? Él hablaba de esta situación, ¿no? O sea, ¿qué tal si el verdadero problema comienza desde la manera en que nosotros entendemos el problema? ¿Qué tal si más bien nuestra manera nos está corrompiendo sobre las posibles respuestas que pueda tener el problema, ¿no? Entonces, para mí lo socioecológico es una cuestión mucho más complicada que hablar de ciudades, ¿no? O sea, y yo quiero que nosotros nos quitemos desaprendamos un par de cosas ahorita, porque el pensamiento contemporáneo está basado en la idea de que existe ciudad y existe territorio, y que la ciudad es más o menos esta caja que ustedes ven en la pantalla, y creemos que vivimos en una burbuja que es independiente, es libre de todas las cosas que pasan afuera por lo que pasa dentro de esa burbuja, ¿no? Entonces la ciudad para mí, y me cae mal el término de ciudad, de hecho soy partidario de eliminar el término de ciudad, es que abstrae muchas cosas, muchas violencias geográficas, ¿no? Sintetiza todo hacia un punto muy, muy, muy pequeño y normalmente ve todo lo exterior como, o ve todas las cosas, los grandes problemas de la humanidad como externalidades, ¿no? O sea, los recursos baratos, ¿verdad? Explotamos territorios a más no poder. La inyección de energía nunca viene de la ciudad, siempre viene de afuera. Tenemos una noción errónea de la palabra naturaleza también, que para mí también soy contrario al uso de esa palabra, y también solemos satanizar la migración, ¿no? O sea, todas estas externalidades las vemos como fenómenos exteriores a la ciudad y además de eso, la ciudad como tal más bien es una expulsora de otros tipos de cosas, ¿no? Normalmente asociamos a la ciudad con el tema del calentamiento global, de las islas de calor, la expansión urbana, que decimos que nos estamos acabando el territorio, la producción de capital, ¿verdad? Que es creo yo que se merece 2 horas hablar solo de eso. Y por otro lado, la basura. Nosotros tenemos un modelo en donde queremos ver desaparecer la basura. No queremos ver la basura, pero la basura va hacia algún lugar, ¿no? Y de eso más o menos creo yo que tengo que hablar hoy, ¿no? O sea, asumiendo la responsabilidad del caso. Solo para que nos fijemos un poco cómo está distribuido el planeta Tierra, ¿verdad? Del 29% de superficie terrestre que no es océano, hay un 70% de zona habitable. Esa zona habitable está distribuida de la siguiente manera: 50% agricultura, 37% bosques, y ahí hay diferencias entre la literatura, entre un 1 y un 3% de la superficie son ciudades. O sea, estamos hablando del 1 al 3%, cuando más bien nos deberíamos estar enfocando en todo lo demás. Si se fijan de la agricultura, y quizá no lo dice en este gráfico, el 60% de las zonas que están destinadas a agricultura son para alimentar a los animales que sirven de alimento para nosotros. Es decir, que el grueso del planeta está consumido en actividades que son secundarias y que no llegan en primera instancia a la persona. Además, de eso, hay otra cosa que hay que analizar acá. O sea, más de la mitad del planeta son tierras que no son naturales. O sea, la noción romántica de lo natural, de la naturaleza, no existe. Entonces, hay varias condiciones aquí que me generan como problemas sobre cómo entender la cuestión del urbano. Y la verdad, yo no quisiera hablar tanto de las asimetrías que son palpables, o sea, las asimetrías que son completamente visibles en las ciudades, ¿no? O sea, todas las desigualdades sociales, las desigualdades que hablaban en las presentaciones pasadas de género, las desigualdades entre grupos, entre etnias, entre sectores. Nosotros podemos mapear la discriminación social, ya, o sea, son cosas que podemos mapear perfectamente. No quiero hablar de esto, como tampoco quiero hablar de los desafíos que tiene la movilidad, que son reales, ¿no? Y yo, por ejemplo, pertenezco a un grupo de investigación sobre movilidad, que son desafíos cada vez más reales y que también ayudan a reforzar las asimetrías que nosotros mismos hemos producido. Como tampoco quiero hablar de la otra cuestión que le fascina al 80% de los urbanistas, que es hablar de centros históricos y de ver cómo
centros históricos deteriorados como el de nosotros, pues cuando le ponemos un poco de esto, ¿verdad? Un poco de pinturita y de palmeritas y de un montón de otras cuestiones superfluas y queriendo lograr esto, que es un centro revitalizado, más bien logramos esto, la gentrificación, ¿no? O sea, lamentablemente estas acciones de urbanismo táctico son más dirigidas por bancos de desarrollo, por ONGs o por instancias que delegitiman el poder estatal y que hacen más bien, privatizan el espacio. En vez de lograr esto, logramos Disneylandia para hipsters, ¿no? Logramos cuestiones que más bien despojan a poblaciones enteras, despojan a comercios existentes, despojan a personas que ya están en el lugar y entran en beneplácito de nuevos grupos socialmente más favorecidos, más homogéneos. En vez de lograr una heterogeneidad, logramos una homogeneidad del espacio. Pero yo no quiero hablar de nada de eso, la verdad. Yo lo que quiero hablar es de preguntas un poquito más sustanciales, ¿no? O sea, porque los problemas que recién les puse son problemas reales. Yo no voy a decir que no son problemas reales, pero esos problemas en parte son derivados de problemas más grandes que nosotros no estamos viendo, ¿verdad? Entonces, si yo les preguntara a ustedes cómo medimos una ciudad, y si les preguntara todavía si pudiéramos medir la ciudad a partir de hasta dónde llega la basura de una ciudad, tendríamos que decir que Ciudad de Guatemala o de San Pedro Sula llegan hasta Rotán, hasta las playas de Rotán, porque la basura del río Motagua y la basura del río Chalmelecón llegan hasta ahí. O sea, la manera en que nosotros medimos es en sí un problema de cómo nosotros estamos atacando el problema. No sé si ustedes han visto esta película, muy buena, el chico que domó el viento, creo que se llama. O sea, sí esconde un mensaje de superación, pero en realidad hay dos mensajes de violencia detrás, ¿no? Uno es que África es el vertedero de desperdicios tecnológicos de otros países, como también lo somos nosotros, solo pónganse a pensar en los Junkers, ¿verdad? Como también la cuestión de la falta de agua tiene que ver con una privatización del suelo común. Entonces estamos hablando de que los efectos de la ciudad no pueden ser solo entendidos desde los límites de la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad para mí es un término más bien tramposo, ¿no? Si preguntáramos de dónde viene la comida que ingerimos en la ciudad, también nos damos cuenta que viene de cada vez más lejos, ¿no? O sea, que estamos explotando territorios, como les dije, más de la mitad del planeta es agricultura. Más de eso es para mantener a los animales que nos sirven de comida. Entonces, estamos hablando de cuestiones de violencias cada vez más lejanas que creo yo que esta es una de las grandes trampas del capitalismo, pensar que no pasa nada porque no nos afecta directamente, pero estamos afectando a otros en estos procesos. Voy a compartir este gráfico solo para que entendamos un poco más la cuestión. Todos los países que están en rojo o en naranja, no sé, yo soy daltónico aquí, son países que no tienen suficiente tierra para poder darle la dieta promedio a todos los habitantes. O sea, estamos hablando de que no hay tierra en el planeta para poder abastecer la demanda alimenticia de esas personas. O sea, también no quisiera hablar de sostenibilidad porque también estoy en contra del término, no en el sentido de que no creo que haya que hacer algo, sino en el sentido de que es una trampa neoliberal más bien de asumir que podemos vivir en equilibrio cuando el planeta se basa en desequilibrio. Pero sí me parece interesante ver varias cosas. Desde la perspectiva que tenemos que aislarnos como economías locales, lo veo muy complicado, la verdad, porque si vemos esto, los grandes países, hay muchos países importantes aquí marcados en rojo, son países que dependen de la globalización de las cosas, ¿no? Entonces, también hay otros trasfondos detrás de esto. Es cierto que también la cantidad de tierra para producir alimentos ha disminuido, pero se ha maximizado la eficiencia de los recursos, pero eso no significa que no estamos en problemas, ¿verdad? Si yo todavía les preguntara de dónde vienen los recursos para que nosotros mantengamos nuestro estilo de vida tan urbano, es decir, que estemos hoy en un Zoom por una computadora o un celular, nos tenemos que referir a lagunas de litio en Bolivia, la mitad de la nada, destruyendo territorios completos para que nosotros podamos estar hoy reunidos compartiendo sobre cómo no destruimos el planeta. O sea, la ironía en doble sentido. Eh, Igual, la extracción de coltán en el Congo, o sea, estamos creando nuevas asimetrías que nos parecen tan lejanas que creemos que no existen. O sea, si pudiéramos medir la ciudad en términos de la salud, por ejemplo, ¿dónde fue creado el coronavirus? ¿No? O sea, yo no soy de los que piensan que fue creado en un laboratorio. Fue creado por unas condiciones humanas de hacer megagranjas, y me refiero a lugares en donde hay más de millones de ganado vacuno y porcino que tuvieron que destruir otras ecologías y en donde esa mezcla entre ecologías produjo un virus que después se mercantilizó, ¿no? Entonces, estamos hablando de violencias más remotas.
violencias que no vemos, pero que existen y que nosotros hemos decidido ignorarlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros problemas hay? Porque a mí el término de ciudad me parece demasiado conflictivo, o sea, y yo se los pongo a ustedes porque no vengo a generar respuestas, sino más bien a confundirlos más, ¿no? O sea, no quiero que estén de acuerdo conmigo, sino más bien quiero cultivar el disentimiento acá. Eh, las ciudades no son tan fáciles de definir. Esto, lo que estamos viendo ahorita, es la relación entre Choloma y San Pedro Sula. ¿Dónde termina San Pedro Sula? No podemos definirlo ya ni siquiera en términos físicos, ¿verdad? Y tampoco podemos decir que algo es urbano o es rural, ¿no? O sea, creo yo que hay cuestiones más complicadas acá que nos llevan a este tipo de situaciones. Quizá la presentación o lo que yo quiero tratar de venderles hoy es la idea de que no podemos hablar de transformaciones socioecológicas de las ciudades, sino de transformaciones del metabolismo social de los asentamientos, que es completamente diferente. Porque todos somos parte de un proceso metabólico en este planeta. Todos somos parte o vivimos en condiciones urbanas. El urbano no es la ciudad precisamente. Entonces, aquí hay ciertas cuestiones que creo yo que son bastante controversiales, la verdad no preciso que estén de acuerdo conmigo. Pero fíjense en lo que dice Jason Moore, que es un historiador y es un geógrafo. Los mercados financieros son en sí maneras de organizar la naturaleza. Estamos hablando de que probablemente el sistema ecológico más grande que nosotros tenemos es la cosa que más repudiamos algunos, es el capitalismo, ¿no? Y que somos coproductores de la naturaleza también. Nosotros no podemos asumir esa noción romántica de que existe la naturaleza separada del ser humano. O sea, estamos tan entremezclados que ya no podemos hablar de una sola naturaleza, sino de varias o múltiples naturalezas. Y lo último, la urbanización planetaria, que es esa idea de que cada centímetro cuadrado de este planeta rinde tributo al ser humano. Es decir, está urbanizado, es dependiente de la acción humana, no es libre de la acción humana, ¿verdad? Otras personas como Srinivasan habla de esto, de que el capitalismo en sí es un sistema operativo. Entonces estamos hablando del capitalismo como una gran ecología global, que no es buena, ¿verdad? Pero es la que tenemos, y que personas incluso de izquierda, como Gianni Varoufakis, dice que antes de poder hablar de eliminar el capitalismo tenemos que estabilizarlo, porque nos estamos yendo a pedazos, ¿no? Pero lo que quiero yo que entendamos es que la manera en que nosotros hemos puesto el capitalismo o hemos permitido que el capitalismo crezca, en sí hace que nosotros crezcamos, aunque sea a pesar del planeta. O sea, nos pone en una contradicción que en realidad creo yo que es peligroso verlo como una simple dicotomía entre el ser humano y la naturaleza, como dos cosas separadas, cuando más bien son una sola red de vida, que es más o menos, y creo yo que algunas ideas de Ana Ortega iban enfocados en eso de la vida, pero eh, es más complejo que solo decir estamos la ciudad y el territorio. No, no podemos hablar de eso. Somos coproductores de la naturaleza, producimos naturaleza todos los días, ¿verdad? No en el sentido más romántico, pero sí en el sentido más logístico. Y estamos creando nuevos territorios que solo reflejan nuestras actitudes comerciales, mercantilistas, pero también que sostienen nuestros estilos de vida. Sin irnos tan lejos, este es el plan de manejo de la Tigra en 1975, fíjense en el dato del plano del SANA. Y en los estudios que se hacía, si pudiéramos leer más detenidamente el texto, indica de cómo se debe manejar la ecología para mejorar las cuencas hidrográficas que van a dar abastecimiento a la ciudad. Es decir, hay un enfoque utilitario de la naturaleza que no podemos escapar. Podemos golpearnos en el pecho y decir somos protectores, pero también nos beneficiamos, no podemos ignorar eso. Y lo otro es la trampa de la ciudad, ¿no? Es de eso que estaba hablando yo y que Teodoro más o menos refleja. Hay tantas formas del urbano hoy que no podemos decir que la ciudad es la insignia del urbano. O sea, tenemos que cuidarnos de no caer en la trampa de lo que nos ha estado vendiendo la ONU, de decir que lo urbano es precisamente las ciudades. De hecho, hay un objetivo específico para la ciudad, pero eso ignora todas las otras formas de urbanismo que no son ciudad, ¿verdad? Y no quisiera leer tanto esto porque no tengo el tiempo, pero a mí me parece que más bien la trampa de la ciudad es para enmascarar los mecanismos que tiene este capitalismo desesperado por conquistar y explotar los territorios que no son ciudad. O sea, estamos hablando, si vamos a hablar de extractivismo, tenemos que hablar de estos tipos de violencia silenciosa que ocurren desde las mismas normativas en que nosotros planificamos o en las cuales nosotros nos enmarcamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir algo en términos de ciudad como este? Este es el Valle de Sula. O sea, ¿en dónde empieza lo urbano y en dónde empieza lo rural acá?
pero ya no podemos hablar de una situación tan, una dicotomía tan clara en este caso, como también vemos la injerencia del ser humano en cada aspecto del territorio del país. La ceiba igual, ¿verdad? O sea, ¿dónde empieza lo urbano y dónde termina lo rural? Es imposible. Y de hecho, Cristian se todavía apoya esta idea. Dice que en el futuro, pues me imagino que es hoy ya, solo va a haber 4 condiciones. La ciudad, lo urbano, que es una condición mixta entre lo urbano y lo rural, la agricultura industrial y lo inhóspito. No hay campo a lo natural. Somos coproductores de la naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta crisis de identidad y crisis y esta confusión terminológica? ¿Qué hacemos con todo este relajo de aspectos de metabolismo social? Pues yo quiero solo sentar 4 ideas bien rápidamente, que no son respuestas específicas, pero sí podrían ser respuestas conceptuales o marcos conceptuales bajo los cuales podemos actuar. Lo número 1 es que nosotros necesitamos desarrollar una nueva narrativa que exponga las violencias y los efectos del capitalismo en los territorios. Eso quiere decir, y cuando me refiero a narrativa desde mi punto de vista profesional, es nuevas cartografías que expresen la violencia del capitalismo, nuevas maneras de hacer conciencia sobre cómo estamos nosotros actuando en el territorio y cuáles son nuestras implicaciones. Rania Gosson y El Hazari tienen 2 libros súper importantes que yo sugiero. Uno se llama Geografías de la Basura y otro se llama Diseñar la Tierra, ¿verdad? Que son libros súper interesantes que hablan sobre estas violencias y estas abstracciones del capitalismo en la geografía. Fíjense en las 2 frases, y esas sí las quiero leer. El mandato del urbanismo limpio ha recaído en la capacidad de las ciudades en librarse del costo ambiental de su cultura de consumo en crecimiento, relegando su responsabilidad de producir desperdicios a entidades políticas y geográficas más allá de los límites jurisdiccionales de la ciudad. En lenguaje HCH, esto significa que por querer desaparecer la basura, nosotros nos hemos librado de la responsabilidad de saber qué es lo que pasa con la basura fuera del territorio de la ciudad. Y en su último libro, ellos hablan de algo súper interesante que me parece válido en esta presentación. Para contrarrestar la abstracción geográfica del capitalismo, aquellos preocupados por el cambio climático deben visibilizar una nueva conciencia política de la Tierra. Los retratos geográficos, es decir, los mapas, deben describir las implicaciones políticas y éticas de nuestras acciones ecológicas. Es decir, debemos expresar los tipos de violencia que ocurren. Esto es un extracto de este libro y aquí están mapeando los vertederos municipales, por ejemplo, el efecto y la cobertura de los vertederos alrededor de un condado en específico. Dimensionar hacia dónde llega la basura. Este es otro libro buenísimo que se llama La máquina de agua del Ganges, o sea, visto desde el enfoque antropocéntrico, perdón, del río Ganges en la India. O sea, visibilizar los territorios, visibilizar los problemas en los territorios, dar conciencia a aquel que no es geógrafo, a aquel que no es urbanista, sobre las implicaciones que tiene su estilo de vida. Eso creo yo que es un primer paso para sentar bases. Antes de hablar de paneles solares y de movilidad sostenible, de todo sostenible, como que fuera un poema y más una religión que un aspecto técnico, tenemos que visibilizar las causas y visibilizar los problemas. Segundo, necesitamos ser dueños de esa idea que nosotros somos coproductores de la naturaleza. Es decir, necesitamos crear infraestructura metabólica. Es decir, abandonemos esa visión romántica de la naturaleza y empecemos a ver cómo creamos ingenierías con la naturaleza que nos pueden beneficiar en recuperar aquellos errores que cometimos. Aquí estamos viendo la coproducción de un río, ¿verdad? Que fue dañado porque primero fue canalizado, o sea, se cambió el cauce del río para ser canalizado y después se renaturalizó, pero esa renaturalización no solo fue por la naturaleza, sino también fue por el ser humano. Y esos son nuevos espacios que va ganando la ciudadanía y son espacios de empoderamiento y son espacios que nos ayudan a comprender las implicaciones y los efectos de nuestras acciones. Este es otro que es un tema muy frecuente ahora, que es la infraestructura verde. ¿Cómo creamos espacios inundables que nos puedan proteger de los efectos o de las intempestivas del cambio climático, ¿no? O sea, que son maneras de ingeneralizar la naturaleza, que es en ambas vías correcto porque primero ayuda a aumentar la cantidad o recuperar ciertas biodiversidades, pero también nos ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Tercero, y esto creo yo que más bien me enoja un poco el hecho de que nosotros vivimos en la época de los startups y de los empresarios digitales y todo eso, pero no hay nada de innovación en cuanto al tema de la basura. ¿Por qué nadie cosecha utilidades de la basura? ¿Por qué no existen emprendimientos nuevos sobre la basura? ¿Por qué la basura está tan centralizada en las mismas estructuras tradicionales de poder?
¿no? Entonces, ¿por qué no podemos pensar la basura como, ya no como la parte final de un proceso, sino como parte integral de un círculo? No estoy hablando de esa economía naranja que nos quieren vender, sino más bien de una economía circular en donde nosotros podamos convertir la basura en utilidad, ¿no? Y entonces aquí pues pongo un proyecto de David Chen muy, muy interesante, ganó un Holcim Award en 2014 y te trataba sobre la colección de diferentes basuras para generar diferentes utilidades, hacer un tipo de capitalismo mucho más responsable, que yo creo que nosotros como países que somos vertederos del primer mundo, tenemos que asumir esta responsabilidad. ¿Qué debemos hacer con la basura que nos llega? Para eso tenemos que también crear conciencia y visibilizar qué tipo de basuras producimos. No existe nada que nos indique cuánta basura producimos en Honduras. No existe nada que nos dice cómo está distribuido el tipo de basura. Y no hay nada sobre cartografía de la basura en Honduras. Entonces la idea de Vichen trata de no solo de separar lo que es la idea tradicional del reciclaje, sino también sacar utilidad, sacar nuevos servicios a partir de la producción o la remanufactura de la basura. O sea, son ideas, creo yo, bastante interesantes que quedan como en un ámbito muy particular. Mi último punto, para terminar, porque no sé cómo voy de tiempo, es que nosotros tenemos que corregir, pero no olvidar. Esto significa que nosotros tenemos que corregir las acciones que hemos hecho, pero dejando evidencia de los desastres que hemos cometido como humanidad, ¿no? O sea, dejando evidencia que nosotros tuvimos que aprender a la fea de las cosas, dejando evidencia que las cosas fueron de una manera negativa antes, porque eso nos ayuda a nosotros a crear una conciencia colectiva mucho más importante. Entonces, el último ejemplo es un vertedero que se transformó en un parque, ¿verdad? Pero el diseñador en vez de pensar, voy a desaparecer el hecho de que fue un vertedero, lo manifiesta en el proceso, porque el paisaje es un proceso, es un documento en secuencia de las cosas, y deja ciertas evidencias de que ese parque en algún momento fue un vertedero, y expone las violencias que no se hablan en la ciudad, expone las cosas que nosotros exteriorizamos y que nos queremos desaparecer, pero que sin embargo son parte de la era geológica que nosotros llamamos antropoceno o que Jason Moore le dice capitaloceno todavía. Entonces, yo quiero cerrar con esta breve reflexión de Peter de Bola, que es un esteticista. Él dice que nosotros solo hemos aprendido a ver, solo vemos las cosas que hemos aprendido a ver. Es decir, tenemos que reaprender la manera en que nosotros vemos las cosas para poder de verdad generar un cambio. Y con esto, pues básicamente cierro, les agradezco mucho el espacio y listo, gracias.